Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra ucraniana del día 10 de enero de 2023. Y el día de hoy hay un par de cosas que comentar. Lo cierto es que el frente está bastante más tranquilo en términos de ataques directos en relación a días anteriores, pero de igual manera hemos visto, en relación a semanas anteriores, pero de igual manera en las últimas horas hemos visto un par de avances bien interesantes a lo largo de todo el frente. Me gustaría iniciar con la zona sur de Ucrania, específicamente al sur de Marinka, en el pueblo de Novomikhailivka. Y para recapitular un poco lo que hemos visto acá, vimos que Rusia sufrió un revés en las últimas horas, algo que comentamos en el último video, esto hace unos 2-3 días, siendo que las fuerzas rusas fueron expulsadas de la zona sur de Novomikhailivka. Hace varias semanas atrás los rusos lograron capturar una porción del sur de Novomikhailivka, pero recientemente los ucranianos los han expulsado. Ahora, lo que tenemos el día de hoy es algo que parece ser un cambio de enfoque por parte de las fuerzas rusas en la zona de Novomikhailivka. Y si es que vamos a Deep State UA, por ejemplo, podemos ver aquello. Vemos que acá en este mapa pro-ucraniano se ve un avance ruso en las últimas horas, en las últimas 48 horas, específicamente contra la zona del sur de Novomikhailivka. Vemos un avance del 8 al 9 y también del 7 al 8. Y esto también está graficado en otros mapas, como por ejemplo el mapa de Zodiac Maps. Vemos el primer avance y el segundo avance, y también en el mapa prorruso de Tivken. En general vemos eso, que hay 2 días de avances sostenidos, pequeños pero sostenidos, por parte del ejército ruso más al sur de Novomikhailivka, lo cual es muy interesante porque anteriormente, a lo largo de toda esta batalla de Novomikhailivka, no veíamos ataques en esta dirección. Me explico, sí se habían visto ataques contra el sur de Novomikhailivka, pero del sur directo del pueblo. Ahora estamos viendo avances que vienen desde Solotki, este pueblo de acá, que está aún más al sur de lo que acostumbrábamos a ver. Y vale la pena preguntarse por qué estamos viendo que los rusos realizan esfuerzos en esta dirección en lugar de simplemente volver a insistir contra Novomikhailivka en sí. Y la verdad es que las fuentes no comentan mucho sobre aquello, pero de igual manera se pueden inferir un par de cosas. Primero, tomar Novomikhailivka en sí ha sido bastante complicado debido a que hay un espacio bastante amplio entre los pueblos que controla Rusia y Novomikhailivka en sí, y también hemos visto cómo las partes periféricas de Novomikhailivka y partes del pueblo, del interior del pueblo, han sido completamente destruidos por el constante uso de artillería y de fuerza aérea por parte de Rusia, incluidas bombas FB-500. Y la consecuencia de todo aquello es que, claro, puedes expulsar a ciertas tropas ucranianas de distintas posiciones, pero al mismo tiempo se te puede complicar un poco después ocupar estas mismas posiciones. Entonces, lo que puede ser que estamos viendo por parte del ejército ruso es esta intención de ir consolidando distintos avances en otras direcciones, en el mismo frente de Novomikhailivka, tratar de buscar distintos ángulos y tratar de presionar desde otros puntos. Y quién sabe desde el sur, quizá qué pueden lograr los rusos. Si es que vemos acá lo que es el mapa, podemos ver una carretera importante que pasa por Konstantinivka, Paraskovivka y luego Novomikhailivka, que los rusos podrían segmentar si es que logran profundos avances en esta dirección, o puede ser que simplemente quieren robustecer más y más el flanco sur de Novomikhailivka para seguir ejerciendo presión mediante artillería contra este pueblo sin necesariamente tener que caer bajo el riesgo de futuros contraataques ucranianos, que de vez en cuando se ven pequeños ataques de pequeños grupos. Todavía es muy pronto para poder determinar qué está ocurriendo acá, en gran parte porque no hay mucha información de distintas fuentes, pero son distintas posibilidades que pueden explicar lo que está ocurriendo acá. Ahora pasemos a la zona del noreste del frente, específicamente a la zona de Kupiansk, y vamos al mapa de Tivken, al mapa ruso. Y lo que vemos es que, lo que muestra Tivken, si es que podemos vernos acá en las imágenes directas, es que las fuerzas ucranianas, ha habido un recálculo por lo que comentan ellos en su mapa, y muestran que la presencia de fuerzas ucranianas en Sinkivka es mayor de lo que mostraban anteriormente, y que ahora la presencia rusa estaría limitada solamente a unas casas en la periferia del pueblo. Y eso lleva, si es que lo contrastamos con otros mapas, podemos pasar acá al mapa de
Suryak Maps, que no ha actualizado mucho. No ha actualizado, de hecho, hace mucho tiempo la situación en Sinkivka, y podemos ver que ahora lo que muestra Divgen es similar a lo que muestra Suryak Maps y en parte también es similar a lo que muestra el mapa ucraniano de Deep State UA. Y por eso digo que no es necesariamente un cambio en el mapa, sino que es más que nada, o sea, un cambio en el frente, sino que es más que nada un mapa corrigiendo información que había entregado anteriormente. Lo que hemos visto mucho en Sinkivka es que las fuentes rusas suelen mostrar información, o algunas fuentes rusas suelen mostrar información que no necesariamente va acorde a lo que muestran otras fuentes. No quiero decir información falsa o no verídica, ya que hay algunas fuentes que sí son confiables, como Divgen, que muestran un avance o mostraron un avance más profundo, pero es algo bastante raro porque en comparación a lo que vemos en otras zonas del frente, veíamos una mayor diferencia entre los mapas rusos y los demás. De hecho, hay varias fuentes que comentaron en varias ocasiones que Sinkivka ya había caído, pese a que al parecer ese no era el caso. Y acá estamos viendo el caso de una fuente rusa como Divgen, que ahora se está nivelando un poco más para mostrar lo que muestran los otros mapas. Podemos considerar entonces, sin mucho grado de duda, que la presencia ucraniana en Sinkivka sigue siendo muy robusta y que las fuerzas rusas se limitan a ciertas casas en las afueras de este pueblo. En general, lo que hemos visto y lo que se sigue viendo es que Rusia está teniendo problemas para avanzar en Sinkivka. No es un frente o no está siendo frente prioritario en el último tiempo para Rusia. Hace unos meses sí lo fue, pero hemos visto cómo no han logrado avanzar, no han logrado tomar este pueblo, pese a que ha habido una constante presión y pese al hecho de que ya las posiciones ucranianas están fuertemente deterioradas por el uso de artillería. Y, como les digo, en fuentes rusas, especialmente algunas fuentes rusas ligadas al grupo Wagner, se critica constantemente el actuar del alto mando ruso, de los oficiales a cargo del frente de Sinkivka. Dicen que su manera de actuar es irresponsable, que ha causado bajas innecesarias y que en gran parte a raíz de eso estamos viendo la falta de resultados que podemos ver ahora mismo. Y en otro lugar del frente donde hay avances interesantes es en la zona de Bakhmut, porque después de bastante tiempo sin tener mayores actualizaciones sobre este lugar, específicamente el norte de Bakhmut, hemos visto, y esto lo podemos ver en el mapa de Suryak Maps, de Divgen, hemos visto que los rusos han vuelto a avanzar un poco en esta carretera que pasa por Khramovoe. Esta carretera que, como bien sabemos, era un protagonista de lo que fue la batalla original de Bakhmut, la carretera O0506. Hemos visto que los rusos han vuelto a avanzar en esta dirección, poco, pero es un avance. Hace mucho tiempo que no veíamos avances en esta dirección, se había pausado todo, y en las últimas horas los rusos han vuelto a avanzar contra las posiciones ucranianas, acercándose más y más hacia Chasiv-Yar, como también lo podemos ver en el mapa de Divgen. Acá lo voy a mostrar la zona de Bakhmut, Artyomovsk, Bakhmut. Este es el avance que se muestra. Y hay que ver cómo evoluciona toda esta zona del frente porque, como bien sabemos, el frente de Bakhmut estaba siendo el foco de los ataques rusos en las últimas semanas. Sin embargo, lo que vimos es que lentamente la atención que recibía este frente se fue reduciendo, hasta que se paralizó un poco, al igual que la mayoría del frente, al igual que prácticamente todas las líneas de combate. Hubo un par de avances, pero no se veía el contacto que se veía anteriormente y bueno, eso mismo pasó con la zona de Bakhmut, así que va a ser interesante ver si es que los rusos logran reanudar la iniciativa en esta zona del frente después de un periodo de reorganización que vamos a comentar un poco después, o si es que simplemente no vemos mucha mayor actividad acá. Yo creo que se van a reanudar porque Rusia estaba consiguiendo avances interesantes de manera relativamente fácil, y bueno, pero el único que va a tener razón es el tiempo, no yo. O sea, el tiempo va a decir quién tiene razón, y simplemente veamos cómo evoluciona todo eso. Y subiendo un poco más hacia la zona de Terni, hemos visto que Ucrania ha logrado estabilizar este frente. Habíamos visto que los rusos habían empujado mucho en dirección a este pueblo que, como habíamos comentado en varias ocasiones, era importante. Es un pueblo importante para toda la línea defensiva ucraniana en dirección a Limán,
y lo que hemos visto en las últimas horas es que los ucranianos han estabilizado un poco el frente y que incluso han logrado tomar ciertas posiciones, y esto lo podemos ver en el mapa de Suryak Maps, que han logrado este avance en la dirección de acá, logrando anular una importante parte de los avances que había logrado Rusia en el último momento, en el último tiempo, pero no la mayoría de estos. Así que hemos visto eso, los ucranianos han estabilizado un poco el frente, han pasado a la ofensiva en distintas direcciones en una porción de Terni, pero todavía se mantiene la mayoría de los avances que habían logrado los rusos en las últimas semanas. A nivel más macro, lo que hemos visto es que en la última semana prácticamente hemos visto cómo el frente se ha ido, no paralizando, pero es que sí hay menos actividad. Y claro, han habido varios avances por parte de ambos bandos, pero hay mucha menos actividad en términos de ataques de infantería, algo que es una costumbre normalmente en el frente. Esta vez lo hemos visto poco. Y esto se debe a varias razones. Primero, las muy malas condiciones meteorológicas, el frío que está causando un impacto en el frente, pero también la escasa visibilidad. Eso fue un factor por un par de días, pero también hemos visto cómo el ejército ruso ha empezado a reequiparse, a reorganizarse y todo de cara a lo que van a ser las próximas semanas. Esto lo cuentan tanto fuentes ucranianas como fuentes rusas, que se ha visto esta menor intensidad en términos de ataques de infantería por parte del ejército ruso, en términos de ataques con infantería y distintos vehículos mecanizados, pero que se espera que estos van a volver a aparecer en las próximas semanas. Obviamente la realidad de todo aquello es difícil de determinarla, pero como les digo, esto es lo que están comentando tanto fuentes rusas como ucranianas. Lo que sí hemos visto es que se mantienen los potentes ataques con artillería. Eso es una constante y vimos una pequeña baja en el uso de artillería cuando la visibilidad empeoró un poco para distintas operaciones, pero ahora ha vuelto a su nivel regular y vemos constantes ataques, esta presión constante con artillería que lanza Rusia, eso se mantiene. Pero hemos visto que durante todo este tiempo, y lo podemos ver en los últimos videos de actualización que he realizado, que Ucrania ha aprovechado un poco esta pausa para reorganizar distintas líneas del frente y también para lograr avanzar en algunas direcciones, recuperar un poco de territorio como lo hemos visto en Terni, como lo hemos visto en la zona de Avdiivka y como lo hemos visto en otras zonas del frente como Novomikhailivka. Habrá que ver si es que pueden mantener estos avances, si es que pueden mantener estas recapturas o si es que incluso pueden avanzar más, pero es bastante interesante porque en el último mes, incluso en los últimos 2 meses, prácticamente no habíamos visto avances ucranianos, prácticamente cero. Habíamos visto que el ejército ucraniano estaba teniendo problemas para lanzar algunos contraataques en distintas zonas del frente, pero ahora están teniendo una mayor facilidad y eso se ha materializado en los distintos avances que hemos visto. Como les digo, en gran parte esto se debe a una pausa operacional, relativa pausa operacional obviamente, por parte del ejército ruso, pero Ucrania lo ha aprovechado bien, ya que por lo que podemos percibir tanto en fuentes rusas como ucranianas, estas recapturas no significaron un gran número de bajas. Obviamente yo me imagino que estas zonas no van a ser tan fáciles de mantener como lo eran anteriormente, debido a que tras largos combates se van debilitando todas estas posiciones, pero de igual manera son capturas que son una buena noticia para Ucrania, que le pueden entregar respiros en distintas zonas del frente. Por ejemplo, estas recapturas en la zona de Terni le dan un amplio alivio al ejército ucraniano, que estaba perdiendo mucho terreno en esta dirección, que cada vez veíamos que los rusos se aproximaban más y más al pueblo, y ahora estas nuevas posiciones capturadas le pueden comprar más tiempo a Ucrania, tiempo que puede utilizar para ir fortaleciendo y fortificando distintas líneas que van más atrás. Pero obviamente hay que ir siguiendo día a día cómo evolucionan todas estas dinámicas, si es que se logran mantener en estas posiciones o no. Eso uno puede hacer un análisis, una predicción, que es un poco lo que estaba haciendo ahí, pero siempre lo más importante va a ser lo que vemos realmente en el frente, va a ser qué tipo de avances y qué tipo de noticias se van materializando a lo largo de los próximos días y las próximas semanas, cuando Rusia reanude estas operaciones ofensivas que estaba lanzando. Y por último quiero hacer referencia a ciertas palabras de David Cameron, que hizo un par de comentarios hacia lo que es Ucrania. David Cameron, como
el encargado de las relaciones exteriores del Reino Unido ahora, habló de que están preparados para apoyar a Ucrania el 2024, 2025, 2026 y lo que sea necesario. Y que los países que están en esta coalición para apoyar a Ucrania superan el Producto Interno Bruto de Rusia a un 25-1, entonces que no dejen, como prácticamente haciendo entender que dejan minúscula la economía rusa y que pueden apoyar a Ucrania por lo que sea necesario. Y yo digo, ok, todo muy bien, todo muy bonito. Efectivamente, el Producto Interno Bruto de estos países es muy superior al ruso, especialmente si uno los combina. Pero, ¿por qué no estamos viendo que apoyan a Ucrania hoy por hoy? O sea, claro, el Reino Unido y distintos países han enviado grandes cantidades de armamento a Ucrania, pero siguen enviando menos de lo que necesita Ucrania. Hemos visto incluso como en el último tiempo estos envíos se han ido reduciendo de manera importante y una y otra vez Ucrania pide más y más porque necesita más y más. De hecho, en los últimos días vimos algo bastante, entre comillas, no quiero decir patético, pero nos muestra un poco el estado de los apoyos de Occidente hacia Ucrania cuando Alemania entregó 9.000 proyectiles de artillería a Ucrania, algo que el ejército ucraniano utiliza en 3 o 4 días. Eso es absolutamente nada en comparación a lo que necesitan. Y es donde uno de los factores donde Occidente está quedando al debe, en el envío de municiones antiaéreas y en el envío de municiones de artillería. Está bien, los países occidentales no están preparados para entregar artillería al nivel de consumo que tiene Ucrania, pero entonces, ¿por qué sacan estas declaraciones si es que no estamos viendo políticas concretas para ir aumentando la producción para así poder suplir las necesidades ucranianas? Como digo, todo muy bonito decir, bueno, nuestras economías son mucho más grandes, podemos entregar mucho apoyo a Ucrania, Rusia se está desgastando, etcétera, etcétera, pero, o sea, obviamente son juegos geopolíticos y todo, pero al mismo tiempo estamos viendo que mientras menos apoyo, estamos viendo hacia Ucrania, vemos que la proporción de soldados ucranianos que van pereciendo es mayor. Mientras mayor es la diferencia en artillería que tiene Rusia por sobre Ucrania, mayores vemos que son las bajas ucranianas, y es lógico. Como el mismo general Zaluzhny dijo, el 60 al 85% de esta guerra es artillería, y estar tan en la desventaja en algo tan importante como aquello termina traduciéndose en vidas. Y claro, lo tengo más que claro, probablemente estos son cifras nada más para distintos líderes del mundo occidental, como también para distintos líderes del eje Rusia, China, Irán, etc. Vemos que uno se queda en las palabras bonitas de que vamos a enviar apoyo y todo, pero lo que más importa es el juego geopolítico, ¿no? Esto de ir apoyando, tratar de desgastar a Rusia, pero no necesariamente enviar lo suficiente porque hay prioridades internas y claro, si es que van muriendo los soldados ucranianos, no es prioridad obviamente para los políticos del Reino Unido. Pero eso es lo que termina pasando. Incluso también recuerdo que hace un par de días salió la noticia, no sé si fue Cameron también, pero alguna autoridad del Reino Unido terminó hablando de cómo Putin tuvo que ir con la cola entre las piernas a pedirle misiles a Norcorea y que bueno, que eso era patético prácticamente, no usó esas mismas palabras, pero era algo en esa línea. Pero lo que estamos viendo es que ahora esos misiles norcoreanos están impactando Ucrania, que están secando las defensas antiaéreas de ese país, de los arsenales de defensas antiaéreas que tiene Ucrania, que están impactando y matando ucranianos. Ya sea si es que ustedes creen que atacan objetivos civiles, objetivos militares, no importa, el tema es que están muriendo ucranianos en base a esos ataques, y quién sabe qué está dando Rusia a cambio. Lo más probable, por lo que comentan distintas fuentes, es que se está entregando tecnología militar a Norcorea que va a poder utilizar para fortalecer su posición dentro del Pacífico. Y eso es creo que es el mejor resumen de lo que está haciendo la política exterior de muchos países occidentales, quedarse en los titulares, en qué suena bonito y qué no, ver a Putin como patético de que le tienen que pedir armamento a Norcorea, pero vemos que lo que acabo de comentar, esto de fortalecer los lazos entre Norcorea y Rusia, por un lado se beneficia a Rusia porque tiene más misiles, por otro lado se beneficia a Norcorea porque tiene acceso a tecnología más moderna, lo cual no son buenas noticias para Occidente, y estamos viendo que
simplemente Occidente se queda con palabras bonitas, pero con muy poca acción. Pero ese ha sido mi video de hoy, muchas gracias por ver, espero que tengan una muy bonita tarde y que nos vemos mañana. Adiós.